Buenos días a todos. Un placer saludarlos. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la charla sobre lo que tiene que ver con el modelo comprensivo. En esta segunda instancia vamos a hablar de lo que es el aprendizaje táctico en fútbol infantil. En primer lugar, quería determinar por qué la elección del tema. Seguramente los compañeros que estén en este ciclo de charlas van a poder eh, tocar los distintos temas y bueno, yo no quería dejar de lado el tema de lo que tiene que ver con la iniciación en el fútbol, en nuestro deporte, en lo que nos trae hasta acá, ¿no? Y la importancia del fútbol infantil. Por eso vamos a presentar hoy una propuesta de lo que venimos realizando prácticamente y vamos a tratar de enfocarla en esto de lo relacionado a la hibridación de los modelos de enseñanza-aprendizaje, esto que yo hablaba de la estrategia híbrida y de que no es un modelo u otro, sino cambiar esa palabra, esa letrita, ¿no? Y poner es un modelo y otro, porque los distintos contextos, las distintas experiencias, las distintas realidades que cada uno de nosotros y nuestros jugadores les toque llevar adelante, vamos a poder utilizar esta cuestión, ¿no? de la estrategia híbrida. ¿En qué momento podemos ir utilizando y tomando algunas cuestiones puntuales de estos tres grandes modelos que se han presentado? Y bueno, y sobre todo para que sea efectivo en esto que tiene que ver con el proceso a largo plazo, que sobre todo en mi cuestión particular es lo que más me interesa, ¿no? Cómo formamos ese futbolista y cómo desarrollamos ese proceso a largo plazo, ¿no? Ese plan de acción que perdure en el tiempo desde que el jugador ingresa a la institución. En la charla 1 hablábamos de que la nueva discusión en lo que se centra dentro del entrenamiento moderno, ¿no? Es estas dos cuestiones de si es importante que el jugador resuelva situaciones de juego o si es importante que el entrenador lo ayude a resolver esas situaciones de juego. Como dice Ripoll, no creemos que es conocimiento o emergencia, sino creemos que es conocimiento y emergencia y que deben convivir esas dos grandes teorías. Pero si vamos en lo que es el fútbol infantil, nos vamos a encontrar con otro debate, un debate que ya es histórico, que tiene dos grandes grupos bien marcados y que tiene que ver con el grupo que defiende a que hay que enseñar la técnica individual para luego poder llevar y aprender las situaciones de juego, en este caso lo que tiene que ver con la táctica, y el grupo que defiende de que hay que colocar a los jugadores continuamente a resolver situaciones de juego para que se produzca el aprendizaje, y no es que de este lado vamos a dejar la técnica de lado, ¿no? Que no se va a entrenar la técnica, sino que se va a entrenar la técnica como una unidad indivisible dentro con las otras estructuras que van a acompañar este proceso de resolver situaciones de juego, ¿no? Este debate, hay muchos papers, hay muchos estudios científicos que vienen debatiendo, pero que sigue quedando arraigada, ¿no? En la historia de cada uno de nosotros, ¿no? Quienes sostienen de que, bueno, si no tiene un buen desarrollo técnico, si no aprende los fundamentos, no aprende los patrones técnicos, no va a poder resolver situaciones de juego, y lo que tiene que ver con las investigaciones y quienes nos centramos y nos sentimos más cómodos, que tiene que ver con este segundo grupo de que poner a los jugadores constantemente a jugar y que el juego es quien los va a ayudar a resolver las mayores situaciones de juego y quien va a dar los mayores aprendizajes, ¿no? Lo dejo como un primer interrogante para cuando nos encontremos de ver qué es lo que consideran ustedes con estos dos grandes ítems. Entonces, partiendo de esta pregunta, si es posible aprendizaje táctico en fútbol infantil, esto viene también determinado porque en muchas partes se considera y se toma como cierto la iniciación a través de la técnica individual y se empieza a creer que la táctica tiene que ver con edades más avanzadas. Algunos creen que hay que empezar con el desarrollo táctico a los 11, 12, 13 años. Algunos consideran que eh, eh, un poco más lejos de la iniciación, ¿no? Y bueno, y ahí también nos ponemos el interrogante, ¿no? Cuando un niño entra al club, a nuestra institución, y lo ponemos a jugar,
La pregunta es si no hay ahí aprendizaje táctico, ya con el juego mismo, si el juego no es quien genera los aprendizajes, ¿no? Luego podemos debatir de qué manera podemos abarcarlos y atacarlos, ¿no? En esto que hablábamos, la estrategia híbrida, por ejemplo, en la función del entrenador, si el entrenador se va a ubicar eh, desde un lugar que favorece el aprendizaje explícito, si se siente más cómodo con lo que tiene que ver con el aprendizaje implícito, y bueno, determinadas estrategias desde el feedback, desde las propuestas que podemos ir. Desde mi lugar creo que sí es posible. Vamos a mostrar un ejemplo práctico y creo que hay seis disparadores importantes a tener en cuenta, por lo menos desde el lado de quien les habla. El primero, lo que tiene que ver con el entrenamiento, centrar y sentar las bases, ¿no? En lo que tiene que ver con la sesión de entrenamiento, esa sesión, una sesión que tiene que estar ordenada, que tiene que estar planificada, que tiene que tener muy en claro lo que nosotros queremos, tiene que ser nuestro eje principal para que se produzca esto del aprendizaje táctico. El segundo punto importante es la transferencia. Hoy, a través de la neuroeducación, se empieza a ver qué es esto de la transferencia, y si vamos al ejemplo de ubicar el grupo de lo que es la técnica individual, se empieza a reconocer la imposibilidad, ¿no? de que se transfiera dentro del concepto que es de transferir, ¿no? Desde que si yo estoy trabajando un gesto, una acción determinada de manera analítica, de manera mecanicista, a través de lo que tiene que ver con el conductismo, que eso no se va a transferir a una situación de juego real. Es decir, el jugador no va a poder tomar esa acción aislada y llevarla a una acción puntual de juego y ejecutarlo de la misma manera, ¿no? Porque lo que nos dicen estos estudios, ¿sí?, es que para que se produzca el fenómeno de transferencia, en el momento de la acción en que vamos a transferir, tienen que generarse disparadores similares a donde hemos aprendido o hemos desarrollado ese determinado acto, ¿no? Si nosotros lo tratamos de llevar de manera más simple, es decir, bueno, si en una situación de juego yo quiero que el jugador reproduzca una acción, debemos haberla entrenado en situaciones similares a donde queremos que eso se transfiera o se produzca, ¿no? Que es la situación de juego real. Ese es uno de los primeros indicadores que la ciencia está hoy mostrando para que se produzca este fenómeno de transferencia. Seguramente tendríamos mucho más para debatir en relación a este tema, lo que tiene que ver con las transferencias cercanas, transferencia lejana, pero bueno, hoy vamos a enfocarnos a algo más práctico y lo dejamos también como otro disparador. El tercer punto, los objetivos, tener en claro los objetivos, y esto viene encadenado en lo que es la importancia de la sesión de entrenamiento, tener en claro qué es lo que quiero para nuestros jugadores en esa sesión de entrenamiento, qué es lo que quiero para nuestros jugadores en esa determinada etapa, en esa determinada fase, de acuerdo a cómo lo vayan ustedes elaborando, y qué es lo que yo quiero como objetivo a la hora de construir y formar ese jugador. El cuarto, que para mí es muy importante, lo que tiene que ver con la evidencia. A mí me gusta apoyarme mucho en la evidencia científica, pero sobre todo en la segunda evidencia, que creo que es una evidencia que está al alcance de todos, que es poder ver qué es lo que nuestros jugadores necesitan, ¿no? Poder ir a la sesión de entrenamiento propia, ¿sí?, a la de que cada uno de ustedes le toca desarrollar, y ver cómo resuelven los jugadores, cómo asimilan determinados conceptos, cómo ellos se identifican con una acción u otra, y ahí usted ir recolectando la verdadera evidencia y decir, bueno, esto es lo que me sirve, podría cambiar el camino para este lado, podría ir modificando, ¿no? Creo que es una evidencia muy importante. Y los últimos dos, encadenados, los entornos positivos de aprendizaje. Sabemos que siempre los aprendizajes, cuando el entorno o el contexto es el apropiado, favorecen a que el aprendizaje sea mejor, ¿no?, sea más llevadero, sea motivante, se produzcan situaciones de cooperación, y bueno, muchísimas cuestiones que podríamos hoy mencionar. Y el lugar que ocupamos nosotros como entrenadores, como profesores, como docentes, este lugar de guía y de facilitadores, ¿no? Ser nosotros quienes estamos colaborando con nuestros jugadores para que puedan desarrollarse de la mejor manera. Luego ya veremos cómo nosotros nos ubicamos en este lugar, ¿no? Si nos ubicamos, como hablamos del modelo comprensivo, desde el andamiaje, desde una zona de desarrollo próximo, si somos
facilitadores desde el lugar desde que modificamos la tarea para que sucedan las determinadas situaciones que queremos y emerjan de esta manera, o si utilizamos mucho el feedback y ayudamos distintas estrategias como la resolución de problemas, el aprendizaje a través del descubrimiento guiado y bueno, de muchas más que van a ir sucediendo. Ya para ubicarnos en la parte práctica, yo siempre digo que el fútbol es cuestión de espacio y tiempo, creo que son las dos cuestiones más importantes que tenemos para ubicarnos de esto de que es el aprendizaje, y que lo que realmente lo que importa es el juego. Yo creo que el juego es donde están todas las respuestas a las preguntas que nosotros nos tenemos acá. ¿Cómo podemos trabajar esto? Yo siempre digo, ante la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar esta determinada cuestión? Anda al juego. ¿Cómo podemos hacer prevalecer esta estructura por sobre la otra? El juego el mismo lo hace, ¿no? Yo creo que el juego tiene todas las respuestas a nuestros interrogantes, ¿no? Y creo que el juego es donde nosotros nos tenemos que ubicar, y por eso es importante cuando hablamos del modelo de entrenamiento comprensivo, sobre todo en los deportes de equipo, que es algo que los autores vienen diciendo de su creación, que quienes llevan adelante el modelo comprensivo, y creo que mucho más en lo que tiene que ver con el entrenamiento sistémico, deben conocer muy bien el deporte que están desarrollando, que están enseñando. Creo que es una de las bases más importantes a la hora de estas cuestiones, ¿no? Porque si nos vamos a centrar en el juego, creo que debemos conocer a la perfección el juego y lo que el juego nos permite hacer. Yo dentro de este juego, de esta forma de planificación, divido en 6 cuestiones que para mí son básicas, ¿no? Dentro de estas cuestiones básicas, ustedes seguramente encontrarán mucho más, pero es lo que a mí me sirve para ir desarrollando esta propuesta práctica que les traigo hoy para que podamos debatir. Primero, dividir en lo que tiene que ver con patrones técnicos y conceptuales. Los patrones técnicos para mí son los fundamentos, ¿sí? Que se dividen en los patrones de comportamiento, el patrón de concepto. Ya el concepto es ese fundamento puesto en acción para la reproducción de una situación táctica. Para mí tiene es de mucha importancia poder identificar esta separación, ¿no? Y no quedarnos en esto que decíamos antes, quienes fundamentan la importancia de la técnica, de que este fundamento técnico es lo básico y lo primordial para todo. Yo creo que el juego demanda ese patrón fundamental, ¿no? Ese patrón de fundamento dentro de un patrón conceptual, un patrón de comportamiento. ¿Por qué hacemos y por qué utilizamos estas situaciones? Ubicar a los jugadores en patrones situacionales constantemente, que son patrones situacionales, acciones de partido que pueden ser simétricas o asimétricas, lo que tiene que ver con ubicar a los jugadores en igualdad numérica, en superioridad o inferioridad numérica, y acá también podríamos ver un poco la importancia de por ejemplo, las superioridades posicionales también lo podrían involucrar, pero yo estoy yendo a lo básico, ¿no? A lo que yo considero los 6 puntos y los 6 disparadores importantes y básicos para poder desarrollar lo que tiene que ver con el aprendizaje táctico en fútbol infantil, sobre todo en edades de iniciación. Y por último, los 3 principios básicos de ataque y los 3 principios básicos de defensa, que luego también ustedes podrían incorporar e implementar muchos más, pero yo siempre digo que teniendo en cuenta los 3 principios básicos de ataque, conservar la pelota, progresar en el campo y hacer el gol, y los 3 principios de defensa, que son recuperar la pelota, impedir que no progrese el equipo rival y que no nos convierta el gol, yo creo que desde eso se puede empezar a desarrollar absolutamente con total tranquilidad y normalidad lo que nosotros queremos para el aprendizaje. Son 6 cuestiones muy simples que luego lo vamos a ir llevando a la práctica y van a ver cómo lo vamos a ir resolviendo. Y esto un poco como yo divido esto que le hablaba de las fases y las etapas. Para mí es muy importante dividirlos en fases y etapas, la etapa de iniciación, adquisición 1, 2 y 3. Esto tiene que ver con la organización de ustedes en relación, por ejemplo, en la liga que les toca llevar adelante, jugar, cómo lo tienen dividido y cómo tiene que ver la competencia, ¿no? En relación a las edades, y la importancia de dividirlo en etapas y fases para esta diferenciación que hoy nos vamos a hacer en esta charla, porque lógicamente se nos extendería mucho, esta complicación que nos encontramos de dividir las categorías por edades cronológicas, ¿no? Y hay estudios, por lo menos que nos ha tocado llevar adelante a nosotros
en algunas etapas, por ejemplo, una etapa que nos tocó en Rosario Central de 5 años y medio, de ver cómo están conformados los planteles que compiten, por ejemplo, en la Asociación del Fútbol Argentino, y es llamativo los porcentajes tan altos que hay un plantel, por ejemplo, un plantel de 25 o 30 jugadores, el alto porcentaje de jugadores nacidos en el primer trimestre del año, ¿no? Lo que tiene que ver con enero, febrero y marzo. Y luego un segundo porcentaje muy alto que tiene que ver con el segundo trimestre del año. Y el porcentaje disminuye y termina siendo en algunas categorías casi nulo, ¿sí?, en lo que tiene que ver con el último trimestre de año, ¿no? Entonces también es algo para debatir esta diferenciación, ¿no?, de si estamos agrupando por edades cronológicas, la diferenciación, ¿no?, con las edades biológicas, esto de las experiencias de los jugadores, qué pueden resolver los jugadores, esta diferenciación en un año de alguien que nace en enero a alguien que nace en diciembre de ese mismo año, ¿no?, todo lo que sucede en el medio, si es que estamos hablando de procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Me parece importante, y quería hacer un break en eso de poder tirar esta idea. Pero en esta planificación, de lo que tiene que ver con lo que nosotros apuntamos de lo que buscamos, los medios y distintos objetivos, quedarme con dos conceptos importantes. El concepto de oposición, es decir, cuando hay un jugador que debe ganar un espacio que está ocupado por un adversario, y el concepto de cooperación es cuando los jugadores que son compañeros se comunican y actúan de manera conjunta para lograr ese objetivo. Yo creo que si nosotros planteamos nuestra actividad, cuando nosotros planteamos nuestro modelo, nuestra metodología desde el juego, entendiendo que estos dos conceptos de oposición y cooperación son fundamentales para el desarrollo del jugador, creo que ahí ya los interrogantes, desde en qué modelo me centro, empieza a tener un poco más de claridad, ¿no? Creo que esta cuestión de entender en qué momento estoy en oposición, en qué momento esa oposición es en igualdad numérica, en qué momento estoy en inferioridad, en qué momento estoy en superioridad, si esa oposición y cooperación, y agrego acá el concepto también de cooperación, empieza a aumentar, no es lo mismo jugar un 2 contra 2, jugar 4 contra 4, 8 contra 8, empiezan a surgir determinados comportamientos que solamente se verán desarrollados y los jugadores lo podrán experimentar si los ubicamos a través del juego. Nosotros también dividimos, esto es muy práctico de lo que vamos resolviendo nosotros en cómo vamos dividiendo acá en las etapas y la preponderancia a las cuestiones, por ejemplo, los patrones conceptuales, situacionales, si incorporamos momentos con balón y momentos sin balón y las estructuras, esto que tiene que ver la relación de espacio y tiempo, qué pasa cuando tengo la pelota, qué pasa cuando no tengo la pelota, qué pasa cuando estamos atacando y qué pasa cuando estamos defendiendo. Bueno, los principios tácticos desde micro a macro, ofensivo y defensivo, y lo que tiene que ver con el juego libre, el juego formal y la táctica de conjunto, que verán que, por ejemplo, en el caso del juego libre, en lo que tiene que ver con la iniciación, por lo menos considero, y esto es una apreciación personal, creo que tiene que haber mucha preponderancia del juego libre. No implica que haya juego formal, táctica de conjunto, no implica que haya un montón de otros conceptos, pero creo que el juego libre debe ser importante en las distintas etapas que el jugador va pasando en iniciación, y bueno, luego vamos a ir viendo cómo lo podemos ir involucrando. Nosotros vamos a hablar de la planificación táctica infantil, como dice la carátula, ¿no? Y lo centramos entre los 5 y los 12 años, pero vamos a enfocarnos y vamos a dejar de lado lo que tiene que ver con las habilidades motrices básicas, combinadas, el desarrollo de las destrezas. Y esas cuestiones quizás implicaría otra charla y nos vamos a centrar en la propuesta, ¿no? En esta propuesta de aprendizaje táctico infantil. Yo, como decía anteriormente, me gusta simplificar dentro del juego y elegí estos 6 grandes grupos para trabajar la propuesta, ¿no? Lo que tiene que ver con el ataque y la diferenciación de zona de iniciación, zona de desarrollo y zona de finalización. Esto está vinculado, lo mismo que con la defensa, identificar si estoy defendiendo en zona 1, zona 2 o zona 3, está vinculado con el modelo de juego que nosotros pretendemos para nuestra institución, ¿no? Entonces,
acá los comportamientos en ataque y defensa va a estar muy vinculado a esto, ¿no? Del modelo de juego. Algo que venimos diciendo nosotros continuamente, que el modelo de juego es el hábitat del jugador, ¿no? Es lo que debe centrar nuestra propuesta metodológica. Los conceptos de amplitud y profundidad, la importancia de ocupar el espacio de manera racional, ¿no? De forma horizontal o de forma vertical. Lo que explicamos de la superioridad e inferioridad numérica y posicional, ubicar a los jugadores constantemente en estas situaciones, y el reconocimiento de los espacios y las estructuras para el concepto de crear, ocupar y aprovechar los espacios, ¿no? Espacio y tiempo. Dentro de estos 6 grandes grupos, a mí me gusta armar la propuesta de planificación en fútbol infantil y que los jugadores vayan en todo este proceso, en toda esta etapa, en toda esta fase, ir descubriendo estos grandes grupos de trabajo, ¿no? Y luego cuando pasan a las divisiones juveniles, por ejemplo en Argentina, ya luego veremos otro tipo de desarrollo. Y la propuesta es simple. Ustedes acá van a ver que dice micro 2, porque el micro 1 tiene que ver con el modelo analítico, el modelo mecanicista, ¿no? Con lo que tiene que ver con el desarrollo de los fundamentos, que decidí no incluirlos en esta charla porque, bueno, por el tiempo que tenemos en la charla, y centrarme más en lo que tiene que ver con el juego. Yo traigo una primera propuesta, ¿sí? Ustedes van a ver acá que empieza con semana 1 y se termina semana en 36. Esto es a manera de ejemplo, un ejemplo de un año, ¿sí? De lo que tiene que ver con una estructura anual de planificación en una determinada categoría, que iniciaría las primeras semanas de marzo y finalizaría en la segunda semana de diciembre. Se cuenta la cantidad de semanas que hay, se prevé si hay un receso invernal o no, en este caso está contemplado un receso invernal de 2 semanas, y para que nos dé 36 semanas de trabajo. Luego, esta primera propuesta de planificación, a mí lo que me gusta hacer es dividir, incorporar la semana 1 y la semana 36, y luego ir poniendo en un lugar los patrones, ¿sí? De fundamentos técnicos, los patrones técnicos en este lugar, como ven en la columna, e ir trabajándolo de manera jugada. Como ven acá, 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5. Esto tiene que ver por esta estrella que está acá que dice juego real, es decir, según las ligas, ¿sí? Según la competencia que ustedes tienen, hay algunos que juegan 7 y el arquero, 8 y el arquero, 9 y el arquero, de la manera que quieran, pueden ir desarrollando la cantidad de estímulos o cómo lo van a ir haciendo, ¿sí? Y siempre contemplando de que se tiene que trabajar en función al juego real, y bueno, y acá también yo pongo el 1 contra 1 de que no está planificado de acá, pero dentro de la planificación tiene que haber situaciones de 1 contra 1. Nosotros acá, que es el global, de 2 contra 2 a 5 contra 5, también dentro de la planificación, esto está incluido dentro de lo que podemos ir trabajando con las asimetrías o las simetrías, ¿no? que explicamos anteriormente. Y después, muy simple, se modifica este patrón de la manera que ustedes creen acorde a las edades y a las fases que ustedes están transitando con sus jugadores. Por ejemplo, este ejemplo, por ejemplo, conducción, se le dan 4 semanas a la conducción, entonces empieza. La primera semana se trabaja conducción en 2 contra 2, la segunda semana conducción en 3 contra 3, la tercera semana en 4 contra 4, 5 contra 5. Y la pregunta que ustedes me harían es, pero Lucas, ¿no trabajás pase y recepción? ¿No trabajás remate? Sí, se trabaja. Pero el concepto fundamental, es decir, el patrón fundamental que voy a trabajar en este micro 2 es lo que tiene que ver con la conducción en estas situaciones. Por eso le decía que también hay 1 contra 1, también hay juego real, ¿sí? También están los otros patrones comportamentales, ¿no? Y así lo mismo con el pase y recepción, es decir, prevalece un fundamento por el otro en el tiempo que ustedes determinen. Y acá ustedes pueden jugar con la propuesta que a ustedes le quede más cómoda, es decir, puede ser 2 contra 2, 2 contra 1 en otra semana, 2 contra 2, 2 contra 1 en la misma semana, 2 contra 2, 3 contra 3 en la misma semana. En vez de dar 4 semanas seguidas de conducción, se pueden alternar los distintos fundamentos, y así ir jugando con este modelo práctico de planificación en fútbol infantil, ¿no? Esto es una progresión, ¿no? Ya acá incluimos 6 contra 6, también ubico de que el 1 contra 1 y 2 contra 2 siguen estando, y nosotros vamos trabajando, y a medida que van creciendo,
y van aumentando la fase o la etapa, podemos ir generando una complejidad. Por ejemplo, en el caso que nos toca hoy desarrollar nosotros, 11 y 12 años están jugando en cancha grande, por lo tanto la propuesta general termina en un reducido 6 contra 6, pero también hay juego real. Y acá también hago una pausa, porque usted dice, ¿pero qué? ¿Todo en situación de juego no trabajás ataque contra defensa? Sí, hay ataque contra defensa, pero centramos el modelo, ¿sí?, con los grandes bloques globales, ¿no? De poder ver de esto, desde un 3 contra 3 a un 6 contra 6, y luego van a ver cómo lo vamos a ir modificando y trabajando de una manera más práctica. Esto es una presentación a modo de ejemplo de cómo trabajar desde el lugar global, ¿no? Desde el modelo global que nosotros llamamos micro 2 de planificación en fútbol infantil. Otra forma de planificarlo sería agregar el patrón comportamental, ¿no? El patrón del concepto, que fíjense que la conducción, ¿sí?, por ejemplo, acá está asociado a lo que tiene que ver con la gambeta, el vínculo del uno contra uno. Si nosotros sabemos que la conducción tiene tres grandes objetivos: el primero, ir de un espacio al otro; el segundo se puede vincular a la fijación hacia un oponente; el tercero vinculado a la gambeta, ¿no? Seguramente ustedes puedan detectar o delinear otros tipos de objetivos en la conducción. A nosotros nos gusta utilizarlo de esta manera, estos tres grandes grupos. Entonces vos ubicás, por ejemplo, en conducción, y ubicás lo que querés trabajar. Esta primera semana le vamos a dar mucha participación, preponderancia a lo que tiene que ver con la gambeta, el vínculo del uno contra uno; la segunda semana la fijación; la tercera semana buscar espacio, y así sucesivamente con todos los patrones de fundamento. Por ejemplo, en pase y recepción lo mismo: semana 5, control y giro; identificación de hombre libre; pase entre libre; tercer hombre, y así ir sumando conceptos a la planificación. Esta es otra propuesta que nosotros traemos dentro de lo que tiene que ver con la planificación global, para que se puedan incorporar los conceptos. Y acá traigo las tres formas que nosotros podríamos variar el desarrollo de esta unidad indivisible que nosotros llamamos a los jugadores. Y como dice ahí, como dice hoy acá el subtítulo, ¿no?, como dice acá el enunciado, que la estructura coordinativa no queda aislada de las otras estructuras que tienen que ver con la cognitiva, la emotivo-volitiva, socioafectiva, creativo-expresiva, la condicional, ¿no?, que no está acá, sino que es una unidad indivisible, y entender al jugador como esa unidad indivisible nos va a ayudar a la hora de proponer la metodología en función a lo que queremos, a nuestros objetivos para el desarrollo. Yo acá traigo tres propuestas, ¿sí? Luego al final de la charla van a ver que hay más, pero tres propuestas que tienen que ver con una propuesta que es global, es decir, dividiendo la sesión en tres. La primera parte sería global, vamos a poner el ejemplo que veníamos haciendo, 2 contra 2. La segunda parte vuelve a ser global, por ejemplo, 4 contra 4, duplicamos la cantidad de jugadores para que sucedan, como ustedes saben, a medida que vamos aumentando jugadores, van sucediendo otro tipo de comportamientos y otro tipo de variables, por ejemplo, en la parte condicional, que se van modificando, en caso de que ustedes, el objetivo sea centrarse en el crecimiento del aspecto condicional. Y terminamos con un juego real, como decía anteriormente, dependiendo de la liga y la competencia. Por ejemplo, 7 y el arquero, se reproduce el juego real. Esa es lo que tiene que ver, nosotros llamamos global. Después hay una propuesta que es abierto facilitador real, que se parte con una situación abierta que puede ser global. Nosotros hacemos una diferenciación entre abierto y global, pero es una diferenciación propia, ¿no?, la modificación de un juego global para que se reproduzcan muchas veces esa situación. Una actividad facilitadora, que en el transcurso de la charla vamos a ver qué es, y termina en una situación real; o la propuesta abierta analítica real, que tiene que ver con el entrenamiento mixto, la propuesta, la estrategia mixta, que es partir de una situación abierta o una situación global, ¿sí?, pasar a una parte analítica y terminar con una situación global nuevamente, o en este caso nosotros la modificamos y que sea una situación global. Y yendo a la parte práctica, a mí me surgen ciertas preguntas, ¿no?, que si estaríamos nosotros en este momento compartiendo y debatiendo, yo le estaría diciendo, bueno, en un juego 2 contra 2 con arqueros, ¿sí? Esto está basado en un estudio de Memmert del 2010,
que, que pregunta y ve cómo podemos ir modificando desde un 3 contra 3 y para que se produzcan distintos aprendizajes. En este caso, por ejemplo, si nosotros estamos en un 2 contra 2 con arqueros, ¿no? Yo digo, ¿se producen los principios tácticos de ataque y defensa? Es decir, un equipo tiene que conservar la pelota, tiene que progresar en el campo y convertir el gol, y el otro equipo tiene que hacer lo contrario. Ustedes me dirían que sí, lógicamente, porque el juego demanda eso. El espacio, la presentación de la actividad, ¿delimitan amplitud y profundidad? Lógicamente que sí. Están los arcos, hay una direccionalidad, están los arqueros, yo tengo que convertir el gol, la importancia de ser profundo, la importancia de ser amplio para poder separar las líneas del rival, ¿no? ¿Hay estructuras visibles, tanto ofensivas y defensivas? Sí. Lógicamente que el juego a medida que se va modificando y la pelota va corriendo, van generando situaciones, se van reproduciendo distintas estructuras ofensivas y defensivas. Y surge momentos de superioridad, igualdad o inferioridad numérica, lógicamente, y también esto tiene que ver con las propuestas que nosotros podemos hacer. Si nosotros podemos hacer con arquero fijo, nosotros podemos hacer con arquero, nosotros llamamos arquero volante, ¿no? Arquero que pueda salir y pueda participar del juego, se van a reproducir constantemente estos momentos de superioridad, igualdad, inferioridad numérica. Lo mismo si uno de los jugadores elude, gambetea al oponente, van a haber constantemente igualdad y superioridad. Por lo tanto, si las respuestas son sí, quiere decir que el juego, ¿sí?, ayuda a que se produzca constantemente un aprendizaje, ¿sí?, de nuestros jugadores por el solo hecho de que los ubiquemos a jugar. Y acá entramos en esto de la estrategia híbrida, ¿no? Nosotros podemos involucrarlos a los jugadores y podemos en las pausas o dentro o intra ejercicio poder ir corrigiendo y haciendo foco, o podemos presentarle la tarea, ¿sí?, para que la tarea sea quien vaya ayudando a los jugadores a descubrir esos comportamientos, ¿no? En este caso, yo me voy a centrar en lo que tiene que ver con la metodología abierta, facilitador y real, ¿sí?, que era la que estaba en el medio, y traerlo también para disparador. Nosotros podemos empezar la sesión de entrenamiento de esta manera, ¿sí?, poder generar el objetivo que vamos a trabajar 2 contra 2. En este 2 contra 2 vamos a poner lo que queríamos trabajar, los pases y recepción, ¿sí?, como objetivo, pero por lo tanto, conducción va a haber conducción, remate va a haber remate, puede haber un golpeo de cabeza en caso de que la pelota vaya aérea, podemos generar de que tiene que haber determinada actividad desde el saque lateral si queremos trabajar golpeo de cabeza, pero en este caso puntual, el objetivo dentro del patrón de los fundamentos, el patrón técnico es pase y recepción, y lo que estamos trabajando es tratar de identificar la asociación y la búsqueda de profundidad. Entonces, el primer juego, nosotros planteamos que el equipo rojo, cuando el arquero, ¿sí?, sale, tienen que estar todos de este lado, ¿no? Lo mismo pasaría si tiene la pelota el propio arquero del equipo rojo, ¿no? Entonces, planteamos la situación y fíjense que sin nosotros proponerle o decirle explícitamente a los jugadores lo que va a pasar, fíjense que el espacio que tiene que defender el equipo rojo hacia atrás es distinto a si yo vería que el equipo rojo esté en su propio campo. Y por lo tanto, al equipo contrario, que en este caso está atacando, ¿sí?, fíjense que tiene que buscar profundidad porque el espacio a recorrer, ¿sí?, es mayor. Entonces, fíjense que de esta manera, solamente presentando la actividad, nosotros estamos generando aprendizajes en el jugador. Hay una información que el jugador tiene, ¿no? Y va a suceder algo. Algo va a suceder en este juego que el jugador va a recibir esa información. Quizás no es necesario que él la explique con sus palabras, o quizás no es necesario que nosotros preguntemos y digamos por qué sucede esto, por qué no, o quizás ustedes lo contemplan, como el modelo comprensivo lo presenta, nosotros digamos, bueno, a ver, ¿qué sucedió acá? ¿Qué es lo que le pasa al equipo rojo a la hora de regresar, ¿no? Luego, para diferenciarnos de la estrategia mixta que plantearía una situación global y parecería una parte analítica, nosotros creemos que es importante no ir a lo analítico puro de trabajar el pase y recepción, sino modificar algo en el juego para que suceda eso que nosotros queremos. En este caso, la asociación
lo que tiene que ver con la búsqueda de profundidad, nosotros ubicamos en una zona delimitada un jugador comodín y el equipo que está en zona de inicio, como decía anteriormente, la división de los principios de lo que nosotros queremos de ataque, ¿no? Zona de inicio, zona de desarrollo y zona de finalización. Y para el equipo que defiende, zona 1, cercana al arquero, zona 2, intermedia, y zona 3, cerca del arquero rival. Fíjense que hay una información acá sobre esas cuestiones, ¿no? No es lo mismo iniciar la actividad desde el lado del arquero a que yo en el segundo bloque haga que la actividad inicie en la zona media, ¿no? En la zona de desarrollo. Pero esta actividad facilitadora lo que hacemos es que hay que buscar al jugador ubicado en la zona media y él va a ir y va a tener que definir sin oposición. Entonces acá estamos trabajando los pases y recepciones, estamos trabajando desmarque de este jugador. Este jugador cuando recibe también va a trabajar el control, trabaja la conducción, ¿sí? Fíjense que como un objetivo secundario trabaja la conducción y también trabaja el remate y la finalización, ¿no? Pero el objetivo estaba en pase y recepción. Eso nosotros lo llamamos en regresión porque es una actividad más simplificada al juego, que se diferencia en esto que nosotros llamamos progresión, es una situación facilitadora en progresión, que en la zona media ya están jugadores en uno contra uno. Hay ya mayor complejidad, porque los jugadores tienen que identificarse para tomar la pelota, ¿no? Quizás aquí nos encontremos, ¿no? con cuestiones de que al momento que estamos desarrollando el juego, no sale, ¿no? Por eso lo llamamos en progresión y nos permite dentro de la sesión poder ir jugando con esto de progresar y regresar constantemente de acuerdo a las experiencias y a las posibilidades de nuestros jugadores. Hay veces que se nos presenta que planteamos una actividad y no todos están en la misma línea para resolverla, entonces creemos que ubicarlos en progresión y regresión nos permite como estrategia poder identificar esa heterogeneidad que tenemos dentro de los planteles y poder ir desarrollando. Y terminar con una situación en un juego real, por ejemplo, en este caso, 4 contra 4 con arqueros. Esto es lo mismo en un 3 contra 3, ¿sí? Con distintas situaciones de progresión y regresión, ¿sí? Por ejemplo, acá en el juego que es abierto, la diferenciación es que nosotros a esta pareja tratamos de que no pasen la línea, ¿sí? Sería un 2 contra 2 más 1 contra 1, para ver qué sucede, para que el jugador que está más alejado se reconozca que está en profundidad. Un ejercicio facilitado en regresión, por ejemplo, hacemos que en zona de inicio no haya ninguna oposición, por lo tanto se genera la salida. Este jugador también va a estar trabajando la conducción, ¿sí? Porque puede conducir este sector o puede conducir hasta la línea, dar un pase, ¿sí? Y este jugador ingresa de esta manera. Y de esta manera nosotros podemos ir jugando con esto que decía anteriormente, la estrategia híbrida, ¿no? En qué momento nosotros modificamos los juegos para que sucedan estos comportamientos que queremos y de qué manera en algunas situaciones vamos a tener que intervenir con nuestro feedback para que los jugadores puedan identificar o ayudarlos a comprender como el modelo comprensivo plantea, ¿no? Una situación facilitada en progresión, ya cuando este jugador toma la pelota, ya en la zona media hay 2 contra 1, es decir, este jugador está en inferioridad numérica, ya podría aparecer identificándose para que podamos saltar la zona y aparecer. Determinadas variantes que ustedes van a encontrar y que el juego mismo va a demandar de acuerdo a las experiencias y lo que puedan ir los jugadores resolviendo, ¿no? Voy a mostrar algunos ejemplos, ¿sí? De situaciones puntuales que nosotros fuimos haciéndolo. Esto es con un modelo de un equipo amateur, ¿sí? Un equipo de una liga, ¿no? Para no tener que estar siempre mostrando equipos del ámbito profesional, los jugadores que han pasado procesos de captación o fueron elegidos, mostrar que también se puede, porque esto es una inquietud siempre, bueno, ¿cómo hago para aplicarlo? En este caso, verán todas las canchas, nosotros vamos planteando la posibilidad que mostramos en las animaciones, ¿no? De ubicarlos a jugar con distintas variantes, ¿sí? Con distintas variantes a la hora de inicio y que ellos puedan ir resolviendo e identificando las distintas situaciones. Por ejemplo, acá como están viendo el video, es como mostramos la primera animación, cada vez que saca el arquero, ¿sí?
el equipo tiene que estar, tanto el equipo que tiene la pelota, el equipo como el equipo que no tiene la pelota, tienen que haber pasado la línea y se inicia de una situación. El equipo en posesión de la pelota va a estar en zona de inicio y el otro equipo va a estar presionando en lo que nosotros llamamos zona 3, ¿no? Defensa en zona 3. Otro ejemplo, situación facilitadora 2 versus 2, conducción, fijación, zona 1 y 2 versus 2 en zona 2, también lo hemos visto en la animación, y esto que mostraba anteriormente, ¿sí? Que es trabajar, si ustedes quieren la conducción, fíjense que el arquero le da la pelota, él conduce hasta la línea y luego termina la situación en un 2 contra 2. Y acá empiezan a emerger comportamientos, ¿no? Si nosotros veríamos que los jugadores, quizás al principio, en el primer bloque no, y por eso es tan importante planificar y centrar los objetivos, los jugadores que están esperando acá empiezan a moverse y el jugador que está en inferioridad numérica y que va a recibir el pase, empieza a ubicarse y a reconocerse en que si él queda atrapado entre los dos defensores, no va a poder ser receptor de ese pase. Y en esto nosotros no necesitamos que esté el entrenador corrigiéndolo, es solamente modificar el ejercicio, ¿sí? Para que sucedan muchas veces esto. Y sobre todo tener la paciencia y la tranquilidad para que los jugadores vayan descubriendo, identificando lo que puede ir sucediendo en la actividad, ¿no? Lo mismo que encontrar hombre libre, otra propuesta más, que lo voy a pasar rápido porque nos apremia ya el tiempo, ¿sí? Una situación donde el jugador ya está libre sin oposición y hay un 2 contra 2 y hay que encontrarlo él. Fíjense que este jugador en esta situación, él se está moviendo y está tratando de salir detrás de la línea de presión para poder recibir el pase, ¿sí? Y poder ir y finalizar, ¿no? Entonces no necesita los chicos que nosotros les estemos diciendo qué mirar y qué hacer, sino que el mismo juego va ayudándolos a ellos a identificar, ¿no? Y a poder resolver y a que emerjan esos comportamientos tan importantes que venimos charlando, ¿no? Quienes somos o quienes nos identificamos con una propuesta metodológica puntual. Y ya para ir terminando voy a ir 4 propuestas dentro del modelo comprensivo, 4 estrategias prácticas que autores han relacionado. Estas estrategias también quiero hacer la aclaración que se han utilizado para otros modelos, por ejemplo el de la interferencia contextual, seguramente lo han conocido en el entrenamiento sistémico, pero hay autores que lo han ido modificando de acuerdo a la propuesta que contemplan, ¿no? Entonces vamos a hablar rápidamente de 4, esto yo los voy a desarrollar rápidamente por cuestiones de tiempo, pero los dejo como disparadores y para mostrar que hay propuestas que podemos ir jugando dentro del modelo comprensivo, que tiene que ver con el modelo de interferencia contextual, la estrategia de la práctica mixta, que algo hemos ido hablando, el modelo de encadenamiento progresivo y el modelo de progresión espiral con sus distintos y respectivos autores. Por ejemplo, tiene que ver con una estrategia mixta, empezar con una situación jugada, plantear, como estuvimos explicando, una situación global o abierta, pasar a una situación facilitadora, también puede ser una situación analítica. La estrategia de la práctica mixta plantea iniciar con una parte global, pasar a una parte analítica y terminar con una parte global, pero nosotros lo fuimos modificando para que sea una parte global o abierta, una situación facilitadora y terminar con algo final. Por ejemplo, en esto, ejemplos 4 contra 4 más un comodín, ¿sí? O buscar al hombre libre, ocupación y aprovechamiento del espacio, la idea es buscar el hombre libre para finalizar, 2 ejercicios muy simples, en uno ponemos el comodín de manera interna y en la otra identificamos al jugador libre en una zona marcada que no lo pueden marcar, bien dicho, para que descargue y se genere la finalización. Una situación facilitadora sería poder aislar en esto una salida de inicio, 4 contra 1, 2 jugadores en una zona al medio y encontrar al volante central para que controle, conduzca y finalice él, o que con el control posibilite el ascenso de uno de los laterales, ¿no? Una situación facilitadora en progresión ya sería algo más complejo, ¿no? Donde ubicamos al jugador identificado para que pueda descargar y se genere el ataque.
La otra propuesta, lo que tiene que ver con el encadenamiento progresivo, Antón propone el encadenamiento progresivo y es algo que nosotros venimos resolviendo y realizando, ¿no? Esto que tiene que ver de arrancar con una situación analítica, pasar con una situación global o una situación simuladora y terminar con una situación real. Esto es algo que se viene realizando, creo que en la mayoría de las propuestas, de esto de lo simple a lo complejo, ¿no? Entonces, nosotros creo que esto también decir, bueno, cómo uno de los modelos van trabajando de manera híbrida, por ejemplo, acá estaríamos un modelo analítico y mecanicista. Yo siempre digo que podríamos ir un poco más, por ejemplo, en esto de desmarque, control y giro, poder agregarle algo para no tener que caer en la parte analítica, ¿sí? Una situación intermedia donde se reproduzca muchas veces lo que queremos, en este caso eran desmarques y descensos. Fíjense que en este juego se genera un 2 contra 1, el otro jugador puede descender a una zona marcada y no lo pueden marcar los oponentes para que descienda, desmarque, se genere un ataque. Para apoyar en zona de inicio lo mismo, un jugador comodín que puede descender, ¿sí? Para generar superioridad numérica y luego se genera el ataque. Y todas las variantes que a ustedes se le ocurran para este tipo de estrategia de encadenamiento progresivo. Yo dejar bien marcado esto, que quizás no es necesario partir de un inicio de analítico, sino que el encadenamiento progresivo se puede dar un pasito más e ir incorporando complejidad dentro de la sesión. El modelo de interferencia contextual, la práctica aleatoria, ¿sí? A mí me gusta mucho traer una variación de esto de la interferencia contextual, algo que sucede, que planteó Seiruno en su momento de las situaciones variables e invariables, poder plantear una actividad y poder ir jugando e interferir en el contexto de lo que sucede, ¿sí? Con situaciones variable e invariable, es decir, en oposición o que no estén en oposición. Por ejemplo, lo voy a pasar rápido, creo que daría para otro debate. Por ejemplo, nosotros dividimos este juego, ¿sí? Un juego que tiene como objetivo salida de inicio. La primera salida, ¿sí? Tiene que ver con un 6 contra 6, ¿sí? Es decir, que estamos en una situación variable, porque lo que haga la defensa o recupere va a generar el comportamiento, va a modificar. Una situación intermedia que es invariable, es decir, generamos un volante que está en una zona delimitada sin oposición para que cuando reciba pase a la zona de finalización y podamos trabajar los distintos remates o finalizaciones en una situación invariable, ¿no? Entonces nosotros podemos determinar una cantidad de bloques para esta actividad y ver qué es lo que sucede y cómo van resolviendo los jugadores. En otro bloque lo que hacemos es simplificamos y generamos una situación invariable, es decir, sin oposición en la salida, una situación variable en el medio, porque hay oposición y el comportamiento de la oposición va a modificar el comportamiento de mis volantes, y una situación invariable porque quienes están finalizando lo hacen sin oposición, ¿no? A mí me gusta trabajarlo mucho esto con las edades más avanzadas del fútbol infantil, lo que tiene que ver con la cancha grande, para que vayan descubriendo determinadas cuestiones. Otra propuesta, iniciar variable con oposición en la parte intermedia, inicial. En intermedio dejo invariable, es decir, dos volantes sin oposición, y le agrego la oposición en la parte final, y terminaríamos en oposición todo, que sería un ejercicio en situación real. Y por último, la estrategia de progresión en espiral, que el modelo comprensivo abrazó como muy importante en determinados tiempos de ello, es plantear una actividad, dejar que la actividad se desarrolle normalmente, ¿sí? Se detiene el juego en lo que tiene que ver con la pausa, ¿no? En lo que se llama la pausa pedagógica, preguntar, recapitular qué es lo que sucedió, por qué pasó esto, por qué no se desarrolló lo otro, dónde haríamos foco, dónde harían foco los jugadores, poder volver a generar las bases y volver a repetir la misma actividad para poder evaluar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y así los ciclos que ustedes corresponden, generalmente el modelo plantea entre 6 y 8 ciclos, pero bueno, lo dejo como un disparador, quizás se le puede encontrar otra vuelta, como digo yo siempre, porque nosotros trabajamos por bloques, ¿no? En una determinada actividad va generando los bloques, y yo siempre digo dentro de la sesión poder modificar estos ciclos, en caso que ustedes
estén de acuerdo en la progresión en espiral y el modelo comprensivo, ir frenando el entrenamiento, utilizar las pausas para ver qué es lo que sucedió, poder ir modificando los ciclos con distintas estrategias que luego seguramente podemos ir charlando, ¿no? Esto es una actividad planteada que, como decía anteriormente, el planteamiento en bloques nos permite ir trabajando en ciclos, en caso que consideremos apropiado el modelo comprensivo, pero luego se pueden modificar los ciclos a través de modificaciones de la actividad para que se reproduzcan muchas veces lo que nosotros pretendemos. Esto también tiene que ver con estrategia híbrida, ¿no? Poder utilizar el modelo comprensivo en un ciclo, poder modificar esos ciclos, luego esa actividad dentro de los ciclos para que se reproduzca, y ahí sí ya pasaríamos a otro tipo de modelo, ¿no? Donde emerjan mucho más los comportamientos. Agradecerles por su atención, como dije anteriormente, finalizar con esta frase de Deming: sin datos solo eres otra persona más dando su opinión. Creo que como estamos en este ciclo, es un ciclo de charlas para que podamos encontrarnos, para que podamos debatir, para que cada uno pueda contar su experiencia, y siempre digo, tratar de tener las bases, ¿no? y el sustento de lo que hacemos, y que cuando opinamos tratemos de opinar para construir, y sobre todo en la etapa que nos toca, o por lo menos yo me siento más cómodo, que es en el fútbol infanto juvenil, poder ayudarlos a ellos a conseguir su objetivo, que es desarrollarse como futbolistas. Muchísimas gracias a todos.